octavo. Shemini es octavo en hebreo. Está en Vayikra, Levítico 9.1 a Vayikra, Levítico 11.47. Le puse un título: fuiste llamado a desarrollar la inteligencia emocional. Fuiste llamado por Dios, más que para ser salvo, sino para que desarrolles en esta vida, en este mundo, inteligencia emocional. Y ahora vamos a tratar este tema. Vamos a hacer un pequeño resumen. Shemini es la referencia al proceso de iniciación de los rituales para ungir a Aarón, para ungir a los hijos de Aarón como sacerdotes del pueblo de Israel. A partir de Shemini, de esta porción que tenemos hoy, de Vayikra 9.1, Levítico 9.1, empezó a funcionar el sacerdocio santo. Y la Torá nos dice que todo el pueblo estaba delante del Mishkan, del tabernáculo. Mientras Aarón hacía un sacrificio especial. Primero, ¿por qué? Por él mismo. Acuérdense que ya lo vimos, que él tuvo que matar un becerro en relación al pecado que cargaba. Hay una parte muy llamativa que recién leía el hermano Ezequiel, y yo lo vi recién, no lo había visto en el estudio cuando lo armé, no le había prestado atención. En el versículo 7, se los quiero compartir porque esto me vino en el momento. Miren lo que dice, 9.7 dice: y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar. Ahí lo tenés. ¿Cómo estaba Aarón? Ya había pasado casi un año del becerro de oro. Pero ¿cómo estaba? ¿Por qué le dice acércate? Porque se sentía mal. ¿Se entiende? Se sentía mal, no estaba. Él sabía que Dios lo había llamado, todo, pero él se seguía sintiendo mal por lo que había pasado. Por eso Moshe lo incentiva y le dice, acércate, vení. Y eso es muy importante para nosotros cada vez que nos caemos. Levantate y acercate al altar. Levantate y acercate al altar. No te quedes ahí. Bien, sigamos. Vamos a avanzar rápido. Bien. Aparte de ser para él el primer sacrificio, era para todo el pueblo de Israel. Después de esto, Aarón, esto está muy bonito, dice que alzó sus manos y bendijo a los hijos de Israel. A ver si lo podemos ver acá, porque hay una parte que no llegó a leer. El 22, miren. Acá tenés lo que es la Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ahí lo tenés. ¿De dónde sacamos eso? Acá está. ¿Amén? Obvio que acá no te dice qué es lo que dijo, pero sabemos que es la bendición sacerdotal. Bien. Luego dice la Torá que Moshe y Aarón, ahí nomás donde acabamos de leer, entraron, estoy resumiendo, entraron al Mishkan. ¿Para qué? Para terminar de hacer los sacrificios. Y la Shekinah, esto es importantísimo, la Shekinah, ¿qué es? La gloria de Dios, Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, llenó esa casa y todo el pueblo de Israel se arrodilló y se postró delante del Eterno en actitud de adoración. O sea que, presten atención acá, el Pasukim, el versículo 23, el versículo 23 del capítulo 9 nos está mostrando la llegada de la Shekinah de Ruach HaKodesh a la tierra de nuevo. O sea, que lo que la iglesia interpreta como la llegada del Espíritu Santo, el famoso Pentecostés, ¿no? Shavuot, para nosotros no es Pentecostés, es Shavuot, que es la entrega, la fiesta de la entrega de la Torá. Para ellos es la llegada del Espíritu Santo, así lo enseñan. Para nosotros no es eso. Sigue siendo la entrega de la Torá. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El Ruach se abrió a las naciones. Si ustedes leen Hechos 2 van a ver que estaban, dice, judíos de todas las naciones. Y ellos empezaron a hablar en lengua. Y ya vamos a dar un estudio de hablar en lengua. Hablar en lengua de verdad. Hablar en lenguas de verdad. Claro. Pero bueno, no es tema para esta noche. Pero entonces, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo a morar? Acá lo tenés, versículo 23.
No es allá en Pentecostés, es acá. ¿Pero cómo llegó? Para morar en su pueblo, los hijos de Israel. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Se abrió a las naciones. Se abrieron las naciones, eso enseñó Yeshua, eso enseñó Pablo. Ahora hay que ir a los gentiles, decían. ¿Está? Ahí empezó para los gentiles, no para el pueblo de Israel. No equivoquemos eso, porque esa es una mala interpretación de la Biblia. Sigamos. Bien. ¿Por qué nuestra para allá está la llegada, ¿no?, del Espíritu marcada con esta fiesta impresionante, con este fuego que sale de la presencia de Dios y quema todo lo que se había puesto para Él, para sellar ese pacto con los hijos de Israel? Y vemos un momento tremendo, hermoso, extraordinario, pero también este mismo evento es acompañado, miren el título que tenemos en el capítulo 10, es acompañado por una tragedia. Esto es llamativo. El pecado de Nadab y Abiú. Esto obvio que es un agregado para que podamos leerlo, no es parte de la Torá. Pero estamos, y ahora lo vamos a explicar, en el mismo momento. Ahora lo vamos a ver de la manera correcta, como está en el hebreo. O sea que, en ese desbordamiento de la gloria, a causa de la presencia divina, ocurre una tragedia. Y esto nos deja una enseñanza ya de entrada, ya de movida, para nosotros hoy. ¿Qué? Es que si tenemos claro este texto así literalmente, nos está enseñando que hay que tener mucho cuidado con cada victoria que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque si vos tenés una victoria y te relajás y no tomás las medidas de protección sobre las bendiciones recibidas, ¿cómo es eso? Vamos a explicarlo claramente. Si a vos, en el judaísmo se enseña el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Que si alguien te da algo, vos tenés que dar. Porque si yo quiero esto que está acá y lo sacan de acá y me lo dan a mí, ¿ahí qué quedó? Vacío. Es lógica pura. Y el que no puede entender esto nunca va a poder tener el saco entero. ¿Qué es el saco entero? No tener saco roto. Recibí y se te rompe todo. Recibí y te llegan más deuda. Y estás siempre así. ¿Por qué? Porque no entendés el secreto espiritual. Tenés que poner un cerco de protección, como lo es el diezmo. Recibo y pongo, al Señor le doy lo que es de Él. Esto es sabiduría de lo alto. El que no lo entiende siempre va a estar a menos. Nunca le va a alcanzar, porque es una ley espiritual. Es un cerco de protección. Y esto lo podemos ver en muchas áreas, pero la Biblia continuamente lo enseña. Entonces, poniendo claro esto, vayamos metiéndonos a fondo con los secretos que tenemos en esta porción. Esto aparece así literalmente, pero tenemos que ver por qué sucede esta tragedia. ¿Por qué estos dos varones, líderes, príncipes de Israel, Nadab y Abiú, terminan siendo consumidos por el fuego santo? Eran dos líderes totalmente reconocidos por las 12 tribus de Israel. Habían sido ungidos delante de todo el pueblo, habían sido separados para el servicio al Eterno. Y esto es importante para nosotros, porque este pueblo, el 90% de la gente de esta casa es gente de servicio. Es gente de servicio. Obvio que no estoy hablando para los nuevos, pero el mensaje es el mismo para todos. Entonces quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que nadie ha sido llamado para estar sentado. A mí Dios me llamó para ocupar aquella silla. No. Eso no existe. Cada persona tiene una función. Somos parte de un cuerpo. Y todos somos parte de ese cuerpo. ¿Está? Entonces, una cosa es que nosotros descubramos el lugar y empecemos a fluir. Otra cosa es que vivamos sentados en una silla y no hagamos nada y que lo haga otro. Nadie fue llamado para no hacer nada. Todos tenemos un lugar en el Señor. ¿Amén? Obvio que demanda una preparación, una purificación, un montón de caminos que hacer, pero todos fuimos llamados para servirlo. Él es el Señor, Él es el Rey, nosotros somos sus siervos. ¿Amén? Eso es ser siervo de Dios, servirle a Dios, porque el amor se manifiesta a través del servicio. Bien, entonces, nuestra porción en hebreo, para conectar con la fuerza que tiene, dice así:
Vayehi, Vayom, Ha Shemini. Vayehi, Vayom, Ha Shemini. ¿Qué quiere decir? Y fue en el día octavo. También se puede traducir en otras versiones y sucedió en el día octavo. O sea que la palabra que acá me pone en el hebreo como fue o como sucedió, que vendría a ser Vayehi, tiene dos formas para decirlo en el lenguaje sagrado. Otra manera de decir la misma expresión es Be-ha-hia. Be-ha-hia. Y sabemos que en el hebreo cada letra y cada palabra tienen diferentes y muchos significados. ¿Amén? Cuando un texto hebreo empieza con Be-ha-hia, me está indicando que lo que pasó, acuérdate que significa fue o sucedió. Cuando empieza de esta manera, con esta palabra, con esta expresión, me está indicando en el hebreo, es una expresión idiomática, que pasó algo malo. Por eso se pone así. ¿Está? Y, perdón, Bejajía, que pasó algo bueno. Y cuando empieza el texto al revés, como lo tenemos nosotros acá, Vayehi, nos está indicando que pasó algo malo. Esa es la separación entre estas dos palabras. O sea que esta palabra, con la que inicia la porción, ya indica que pasó algo malo. Y es llamativo, porque es el día que vuelve la gloria de Dios a la tierra. Y que no se fue más. ¿Amén? Entonces, sabemos claramente, eso lo quiero poner, ¿por qué te lo explico? Para que podamos unir lo que las malas traducciones nos separan. Vos tenés separado el capítulo 9 del capítulo 10. Y lo tenés como si fueran dos historias diferentes. Pero Vayehi, que aparece acá en el 9, que cuando empieza, te está conectando lo malo que pasó en el 10. Por eso te lo marco de esa manera. No está separado, está todo junto. Más claro, el capítulo 9 y el capítulo 10 en la Torá, si pudieras ver un Sefer Torá, es todo lo mismo. No está separado, no hay separación. ¿Y eso qué me indica? Que todo pasó en el mismo tiempo, en el mismo día. ¿Ven? Entonces, teniendo claro esto, que el capítulo 9 y el capítulo 10 en realidad en el hebreo están unidos, no están separados, estos dos hijos de Aarón murieron el mismo día que se inauguró el tabernáculo. Ahora, sabiendo esto, vamos a leer capítulo 9, versículo 24, y de ahí saltamos todos juntos al capítulo 10, versículo 1 y 2. 24 dice así: y salió luego de delante de Adonai y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijo de Ajarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño, que él nunca les mandó. Cambia, ¿no? Ahora ves como que está todo unido y te está explicando qué es lo que pasó al unirlo. Igual acá se me queda corta, así que me voy a ir a la Torá de Met. Siempre tienen que equiparse con espadas, ¿amén? Porque eso es lo que necesitamos siempre para poder sacarle más riquezas a la escritura. No digo que esta sea la mejor traducción, pero es mucho más fiel. Torá Emet. A ver. Vamos a verlo acá. Es increíble. Miren lo que es esto, ¿no? Esto solamente es los 5 libros. Es más grande que la Biblia. Porque tiene explicaciones, tiene un montón de cosas que ayudan a poder estudiar mejor, ¿eh? Por eso es importante. Bien. Ahora, voy a leerlo de acá. Voy a leerlo de la Torá. Voy a leer lo mismo que leímos ahí. Voy a leer el 9, 24 y voy a saltar al 1, o sea, del capítulo 10, 1 y 2. Vamos acá. Dice así: emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda Olá y las partes seleccionadas sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo alabó y se posternaron con sus rostros a tierra. Cayeron arrodillados.
Los hijos de Aharón, Nadab y Abiú, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso. Y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada. Miren eso. Que no le fue ordenada. Ahí termina. Bueno, el 2. Entonces sí, mejor emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Ahí está. Amén. Esto nos dice, vamos a entender la historia. ¿Qué había pasado? Apareció la gloria de Dios. Vamos a meternos en la historia. Está el tabernáculo, la inauguración del tabernáculo. Aarón, ¿qué hizo? Sacrificó el becerro, entró a la tienda con Moisés, hicieron todo lo que tenían que hacer, salieron, cae la gloria de Dios. Todo el pueblo ve la gloria de Dios. Cuando decimos todo el pueblo, decimos las 12 tribus de Israel. Las 12. Estaban ahí juntas. Sale fuego de Dios y consume todo el holocausto. Y toda la gente, ¿qué hace? Se arrodilla y empieza a adorar a Dios. ¿Menos quién? Menos 2 personas. Ahí los tenés. Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron estos chicos? ¿Lo ven ahí? Ellos, cuando pasó todo esto que era impresionante, ellos querían hacer otra cosa. Es más, yo me atrevo a decir que ellos dos lo veían a Aarón y a Moshe y decían, estos ya están grandes, tenemos a nosotros. Entonces, no sé, se volaron. Pero fíjense en el momento, o sea, todo el pueblo está arrodillado, adorando, llorando, dándole gracias a Dios, y ellos viendo qué podían inventar. Cuando nadie les pidió nada. Uno puede decir, pero qué severo fue Dios. Sí, lo fue en ese momento, porque si tendría que ser así, no estaría ninguno acá. Chu, 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 chu. Pura ceniza habría acá adentro. Fue en ese momento. Acuérdense que estas cosas están puestas para que nosotros aprendamos. No tiene que estar el Señor quemando gente toda la vida. Es para que vos aprendas. Sí, sabemos que dos murieron así. 2 murieron, igual que Ananías y Zafira, que le mintieron a Pedro por el diezmo que iban a dar. ¿Qué pasó? Se murieron. Ahora no muere más gente, hay gente que miente, obvio. Pero eso está como señal. Baruch Hashem que no muere más gente. Nos quedamos solitos. Amén. Bueno, pero seamos sabios, por algo están las historias acá. Ahora, vamos a ver esto bien. ¿Qué nos está mostrando acá? Las 12 tribus postradas, arrodilladas delante del Eterno, y estos 2 líderes, Nadab y Abiú, hacen una adoración a su manera. A su manera. Sin consultar. Primer detalle. No consultan a nadie. Sin pedir permiso. ¿A quién? Al sumo Cohen. Al sumo sacerdote que era Aarón. ¿Y qué era de Aarón de ellos? El papá. No podían hablar con el sumo sacerdote, que era su padre, y preguntarle. Supongamos que la intención fue buena. ¿Por qué no le preguntaron a su papá? Es más, ni siquiera consultan al profeta de Dios. ¿Quién es el profeta de Israel acá? Moshe. ¿Y qué era Moshe de ellos? Era el tío. No le va a preguntar a tu tío. ¿Puedo hacer tal cosa? O sea, vos ves que sale fuego del cielo, queman todo el holocausto, vos te vas a poner a hacer cosas. Yo me quedo quietito. ¿Ya se fue el Señor? Claro, ¿viste? ¿Qué te vas a poner a inventar cosas? ¿O no? Una locura total, una locura total. Pero quiero que vean el espíritu, porque si no, vos lees esto así nomás y decís, Dios los quemó. No, ahora, acá hay algo feo, que lo tenemos que sacar y ver nosotros y entenderlo, porque esto nos quiere enseñar algo a nosotros. Bien. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, Moshe le dijo a Aarón, del capítulo 10, ¿no? Sobre esto habló Hashem diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado.
Aarón guardó silencio. Él se acababa de enterar que sus hijos habían muerto. Y él se quedó callado. Podía haber dicho algo, ¿no? Como papá, cualquier papá hubiera dicho algo, ¿no? Él no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Ahí hay otro secreto. Ahí nos está la Torá mostrando qué es lo que está detrás de las letras que tenemos acá. ¿Por qué no dijo nada? Porque era, ¿qué día era que estamos acá? Era el día Shemini, octavo. ¿Octavo de qué? Bueno, eso lo tenemos en el capítulo 8, versículo 33. Dice, no deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días hasta que se cumplan los días de vuestra consagración. Pues 7 días lleva el proceso de vuestra consagración. Vos estás en el octavo día de estos 7. ¿Y qué fueron estos 7 días? La consagración de Moshe, de Aarón y de los sacerdotes. O sea, Nadab y Abiú. Y todos los levitas que estaban con ellos. Entonces, ¿de qué se basó esa consagración? ¿Qué fue lo que hicieron? Estuvieron una semana entera adentro del tabernáculo siendo instruidos por Moshe sobre todo el funcionamiento del Mizcán, del tabernáculo, de todo lo que eran los sacrificios, cómo se tenían que hacer. Eso era lo que estaban haciendo. Una semana, 7 días, desde que amanecía hasta que anochecía, hasta que se iban a dormir, pudiendo preguntar cualquier cosa al profeta de Israel, para poder hacer todo lo que tenían que hacer a partir del octavo día en adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estos chicos no es que no sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían, y no les importó. Y esto es otra enseñanza muy fuerte para nosotros. Porque cualquiera de ustedes puede decir, eso yo ya lo escuché, eso yo ya lo estudié. Y la pregunta que te tenés que hacer, ¿y qué estás haciendo con lo que estudiaste? Porque que lo sepas, o sea, ni siquiera el saber ocupa lugar. ¿Qué valor tiene que lo sepas? ¿Dónde está el valor de saberlo? Cuando yo lo aplico. Cuando yo lo aplico a mi vida. O sea, ¿de qué te sirve saberlo si no lo vivís? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Al revés, es condenación. Mejor no digas nada que lo sabes. Mejor, no me acuerdo. ¿Se entiende? Porque quiero que les quede claro esta noche en qué lugar están. En este lugar donde rompemos tantos sellos y revelamos tantos secretos durante años, hay un peso espiritual. Y a veces las personas se enamoran del conocimiento y eso es filosofía. Y la filosofía no sirve para nada. Amor por el conocimiento no sirve para nada. No tiene ningún sentido, al revés, te juega en contra. Porque sí, el mundo espiritual sabe que sabés, aunque vos no te acuerdes, y utiliza lo que vos ya sabés para darte. Entonces, muchas veces, cosas que nos pasan, tribulaciones que vivimos, son a causa de nuestras propias transgresiones. A cosas que ya sabemos y no aplicamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y esto también es un freno. O sea, voy a ser claro con esto. Después de la pandemia nos encontramos con un freno espiritual tremendo en este lugar. ¿Por qué? Porque han tenido en un 80% un retroceso total. Se lo digo de corazón. Retroceso. Está bien, pasó la pandemia, nos tuvimos que encerrar, todo lo que vos quieras, pero la pandemia tendría que haberte potenciado, porque te obligó a guardar Shabbat, te obligó a hacer las fiestas en tu casa, te obligó a un montón de cosas. Y sin embargo, el 80% de la gente de este lugar retrocedió. Retrocedió para mal. Y nos vemos hoy en la obligación de repetir conceptos porque no se están viviendo. Cuando tendríamos que estar viendo un montón de cosas nuevas que no se pueden ver porque no es el momento. Porque ¿de qué sirve hablar hoy de algo nuevo cuando lo que ya vimos durante años
se dejó de hacer. ¿Qué sentido tiene? ¿Se entiende? O sea, estamos pisoteando la enseñanza del Eterno porque nos desconectamos de Él. Entonces, en esta noche hay que tener sabiduría y ver qué es lo que nos está pasando y por qué no podemos avanzar ni siquiera en las enseñanzas. Porque estamos frenados. Estamos como en la escuela. Estamos, cuando te sale mal el examen y tenés que ir al recuperatorio, estamos en recuperatorio. Vivimos en recuperatorio, no podemos avanzar de ahí. Y es triste porque realmente en mi corazón está que estemos en otros niveles. Pero tampoco soy un loco trastornado. Yo veo cómo está todo y no puedo traer comida más avanzada porque esto que es mínimo todavía no está aplicado. Esto no está, y lo van a ver, vamos a desembarcarlo todo juntos, vamos a desenredar esto y vamos a ver que nos está hablando directamente hoy a nosotros, de cómo estamos delante de la voluntad del Eterno. Estos varones no les importó la voluntad de Dios y decidieron hacer algo como ellos querían y lo hicieron sin importarle lo que Dios pensaba, sin respetar las autoridades puestas por Dios. Y eso, ¿saben qué es? Quebrar el primer mandamiento de los 10, de las 10 pronunciaciones. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Es no hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Está prohibido por la Torá. No podés hacer lo que vos querés o como vos querés. Él ya dejó todo escrito y tenemos que seguir lo que está escrito. No hay otra forma. No hay otra forma. Si hay limitaciones en la vida, hay que dar lo mejor de nosotros para lo que estamos haciendo. Pero hacer lo que a mí me parece como yo quiero es idolatría. Es hacerte un Dios a imagen y semejanza tuya y no de Dios. Es hacer a Dios a tu manera. Cuando el que tiene que hacerse a la manera de Dios sos vos, no Dios a tu manera. Por eso es que Moshe le dice a Aarón que no puede lamentarse por sus hijos. Y Aarón es consciente de esto, es consciente de la rebeldía de sus hijos. Porque acá hay rebeldía. ¿Y qué hace Aarón? Se queda callado. Tenemos dos motivos más por los cuales murieron estos muchachos. El número 2 está en el capítulo 10, del 8 al 9. Es el más común que utiliza la iglesia. Yo no lo voy a desenredar. Sí quiero dejarlo en claro. El Eterno prohíbe estar bebiendo alcohol durante un servicio. O sea que ahí nos da la indicación de que estos muchachos, aparte de ser rebeldes, estaban borrachos. Pero sí me interesa el tercer punto, que lo quiero que lo vayamos a ver a Shemot, Éxodo 24, del 1 al 2. Shemot, Éxodo 24, del 1 al 2. Dice: y dijo a Moshe: asciende hacia Hashem, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Postérnense desde lejos, solo Moshe que se acerque hacia Hashem, que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda con él. Amén. ¿Vieron dónde marqué? Marqué Nadab y Abiú, y donde dice que no se acerquen. El Eterno da instrucciones y dice quiénes son los que podían acercarse. O sea, Nadab y Abiú están dentro de los que pueden, los 70 ancianos, los 70 sabios de Israel, pero pone límites, los pone en diferentes lugares. Y podemos darnos cuenta, por este texto, que estos dos varones eran dos príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno los nombra. Acá es el Eterno que los está nombrando, los llamó por su nombre. No sé si escuchás, Carlito. Tu vecina capaz que te está gritando por la cerradura. Pero a estos chicos los llamó para romper hielo, pero los juegos se quedan duros.
Los llamó el Eterno por sus nombres, o sea que eran importantes, eran personas importantes, no eran personas así nomás. Los llama cualquiera por su nombre. Pero había condiciones. No podían hacer lo que querían. Ahora, presten atención a esto. Vamos a saltar al versículo 9 y 10, ahí mismo. Y ascendió Moshe con Aharón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel. Entonces, 10, vieron a Elohim de Israel. Bajo sus pies había como un piso de piedras de zafiro, que era como la esencia misma del cielo en pureza. Bien, esas son, ya lo vimos, esto, ¿se acuerdan? Las tablas de zafiro. Bien. Presten atención a esto. O sea, él les dijo que no, y ellos subieron. ¿Lo ven? Ellos suben. Miren el versículo 11. Presten atención cómo empieza. Él no hizo daño a los notables de Israel, quienes, visto a Elohim, siguieron comiendo y bebiendo. Presten atención. Acá está diciendo claramente el Eterno que podía haberles hecho daño. ¿Por qué? Por su rebeldía. Porque él había dicho que no subieran. Tenía que subir solamente Moshe. Ellos suben igual. No sabemos bien el trasfondo de cómo fue esto. Si ellos convencieron a todos, porque también suben los 70 ancianos. Pero sí sabemos que la Torá nos marca los nombres de todos los muchachos. O sea que ellos incentivaron a hacer lo que querían. Y vemos que el Eterno en su misericordia dice, no les hice daño. Pero había podido hacerlo. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. ¿Y qué significa para mí? Cada vez que vos sos rebelde, vos estás permitiendo que las fuerzas del otro lado te hagan daño. No sucede a veces porque el Eterno es bueno y no lo permite. Pero te tiene que quedar claro que cada vez que vos, y estamos hablando de rebeldía a través de la palabra de Dios, vos recibís un mensaje, entendés el mensaje, te maravillaste con el mensaje, ya sé cómo es, perfecto. Y no haces nada de lo que entendiste. Sos rebelde. Y cuando vos haces eso, automáticamente le estás dando la llave de tu vida al mundo espiritual malo para que te ataque. ¿Por qué? Porque vos ya sabés y sos rebelde, no querés. Ese es el problema que tenemos en estos muchachos. Acá vemos que ellos desobedecen la orden. Escuchen, no desobedecieron a un hombre, desobedecieron al Eterno. Directamente desobedecieron al Eterno. O sea que, ¿qué vemos acá? Que son impetuosos. Se llevan el mundo por delante. Andan con la cabeza en alto. Por eso nosotros usamos kippah. Porque la mano del Eterno está sobre nosotros, es el Salmo. Y andamos humillados. Tenemos dueño. No se permite en el judaísmo andar con la cabeza en alto. Está prohibido. No puedes andar con la cabeza en alto más de 5 pasos. Está dentro de la alajá. Porque eso es orgullo. Hay gente que la ve que son no estás enfrentando a los hombres, estás enfrentando a Dios. Te lo digo, si no lo sabías, mi consejo es mejor contar los pasos. En cuarta. Bien. Vemos que el Eterno es bueno. Y esto tiene que ver con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque también es bueno con nosotros, no es bueno. Estos varones carecían de dos cosas, obediencia y santidad. No obedecían y no tenían santidad. Y estaban llamados por Dios para estar en un alto lugar de autoridad espiritual. O sea que fíjate cómo es, no es Dios, son las personas que no entienden el llamado. Dios había hecho todo, el príncipe de Israel. Y ellos querían hacer como querían. Y vos, Dios, después charlamos. Estaban así ellos, ¿no? Estaban, Después te explico, Señor. Y así le fue. ¿Qué tenemos que aprender acá? Claramente, tenemos que aprender a sujetarnos a Dios. A Dios primero. A Dios. Tenés que aprender a sujetar. ¿Y cómo me sujeto a Dios? Sujetate a la Torá, a las enseñanzas. A una por lo menos. Sujetate a los mandamientos.
que tienen el poder de equilibrar la balanza de todas las cosas que hacen mal, por lo menos con los mandamientos, de nivelar un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué el mandamiento es nivela? Porque cuando vos pecás estás rompiendo mandamientos. Y cuando vos guardás mandamientos, estás haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Estás uniendo cielo y tierra. Gente que no entiende esto, que hubo tantos mandamientos. Sí, los mandamientos son los que nos hacen mesiánicos, unir cielo y tierra, tierra y cielo. Vos estás, ¿qué dijo? ¿Cómo habló el Señor? Padre nuestro, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, dijo, ¿cómo se hace dónde? Allá se hace la voluntad de Dios. Acá se tiene que hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos, no hay otra voluntad. Es fácil, ¿eh? No es tan difícil. Tenemos que entender esto, porque ahí está nuestra bendición. No tenemos que ser rebeldes e impetuosos como estos dos varones, haciendo lo que nosotros queremos, o lo que a nosotros nos parece bien. Ahora, vayamos al punto número 2 de este estudio. Quiero ir de vuelta a Vayikra, Levítico 9, del 8 al 10. Después unimos todos. 9, del 8 al 10. Miren esto. Dice, Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para ofrenda hatat para sí. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre, sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. La grasa, los riñones y el diafragma de hígado de la ofrenda hatat los hizo quemar sobre el altar como Hashem le ordenara a Moshe. Amén. Para entender esto que tenemos acá, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué todas las fiestas bíblicas tenemos que comer comida? ¿Nunca pensaron eso? Hoy a la noche ya va, hay que cenar. Y todas las fiestas que hacemos, ¿tienen comida de por medio o no? Baruch Hashem. No los veo muy contentos. Vamos de vuelta. Todas las fiestas del Eterno tienen comida de por medio. ¿Qué hace la comida? A ver, más los hombres que somos más básicos. El hombre, mujer, tenés sabiduría. Llega tu marido con esa cara de guerrero, ¿no? Por no decir de otra cosa, ¿no? ¿Y qué te dice? Buen día, te dice, ¿qué es para comer? ¿Qué cocinaste? Y encima si te ve con el celular en la mano y no hay olor a nada, no cocinaste nada. Lo primero que dice, no ni buen día. ¿Vos querés que estés sedoso? Mira lo que te cociné. Ya está. El hombre es básico. El hombre es básico. El hombre son 2 o 3 cositas. No vamos a hablar ahora. 2 o 3 cositas. Ya está. Ya lo tenés ahí. Sé sabia, mujer. ¿Entendés? Entonces, ¿la comida qué produce? ¿Por qué? ¿Por qué somos felices comiendo? Porque produce en el cerebro una sustancia que nos da felicidad. Está comprobado por la ciencia. Entonces, ¿por qué Dios quiere que estemos felices en su fiesta y nos hace comer? El primer secreto que tenés que entender es que toda la comida que vos ponés delante de una mesa de una fiesta, empezando por Shabbat, pasa a ser tu mesa un altar y esa comida pasa a ser vasija de lo que está cayendo espiritualmente. La comida lo retiene y cuando vos lo comes estás ingiriendo lo físico, que es la comida, más lo espiritual. Para que entiendas, nosotros somos 2 en 1. Somos un alma que fue insuflada por Dios dentro de un cuerpo de carne. Cuando vos comes, esa comida sirve para mantener vivo tu cuerpo de carne. Pero ¿para qué tiene que estar vivo tu cuerpo de carne? Para que pueda vivir a través de él, ¿quién? Tu alma. O sea que esa comida también tiene una parte espiritual. No es comida nada más. Por eso no vamos a entrar a hablar ahora de kashrut, de lo que son los mandamientos de los alimentos. Podríamos verlo hoy porque acá aparece, pero no lo vamos a ver. Pero sí quiero dejarte en claro esto, que no es solamente algo rico lo que estás comiendo, sino que estás comiendo lo físico
y lo espiritual. Y esas dos cosas van adentro tuyo. ¿Está? Comé lo que quieras, tenés libre albedrío. Pero así funciona. No es comida sola nada más, no. Tiene una parte espiritual la comida. Y la bebida también. Entonces, vamos a entender esto claramente. ¿Por qué tenemos que comer en todas nuestras fiestas? Porque la primer pareja del mundo cae a través de la comida. Mirá qué sencillo. Entonces, nosotros estamos restaurando eso. Estamos restaurando ese punto. Adán y Java caen a través de comer. Entonces, el Eterno nos pone siempre en cada reunión para que estemos felices y para que restauremos lo que se rompió a través de la comida. Pero esa comida que participó Adán y Java, y que es muy profundo, y si Dios quiere, el Eterno nos permite y me dejan enseñarlo, pero no me dejan enseñarlo todavía, pero es por estas cosas que estamos hablando hoy, porque no ascienden, tienen que ascender para poder comer mejores comidas, espirituales estoy hablando. Tengo una enseñanza de Bereshit hace 2 años, ¿no? Terrible, que les va a cambiar la forma de ver toda la Biblia, no la puedo dar. Las tengo que guardar ahí, no se me meter las cosas que tengo. Y yo digo, Señor, ¿cuándo voy a poder dar esto? Y yo, porque seguimos en preescolar. Es triste, hermano. Pongámonos las pilas y arranquemos todos juntos en esto que es hermoso y que tenemos muchísimo más que nos va a enseñar a cambiar la forma de ver el mundo y de entendernos nosotros. ¿Está? A los nuevos les viene perfecto. A los viejos es como, viste, vamos, ¿qué pasa? Hay que arrancar. Ahora, presten atención acá. Esa comida, como te acabo de explicar, que comieron ellos, ¿afectó qué cosa? Lo acabo de enseñar. Afectó su cuerpo y afectó su alma. Cambió su alma. No fue que comieron ni nada más. Les afectó el alma. Les afectó el alma. Lo más importante que tiene un ser humano. Les afectó las emociones. Les afectó las emociones. ¿Qué dicen cuando el Eterno aparece y los empieza a llamar? Adán, Java. Estaban los dos ahí escondidos, tapaditos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dice, Señor? ¿Por qué está escondido? Tuvimos miedo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción. ¿Lo ves? Fueron afectadas sus emociones por lo que hicieron. Directamente. Fueron afectadas sus emociones. Directamente. Y ahí tenemos el problema de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cambió su alma. La inteligencia emocional, que es lo que quiero ministrarte en esta noche. La inteligencia emocional sirve para que vos puedas mirar tus emociones a través de las Sagradas Escrituras y así, si las ves dañadas, sanarlas y poder conectarte mejor con tu Padre Celestial, que te ama muchísimo, y con el prójimo. Miren, en estos 11 años de ministerio me ha pasado de tratar con el 99% de los varones que no han tenido una buena relación con su papá, tienen una mala relación con su Abba. Pero no se dan cuenta que en realidad viene por una herida con su padre físico. Y cada vez que trato estos temas, cuando hablo de comunión, de oración, de lectura, no se dan cuenta, pero lo que salta es eso. Lo que les pasó con su papá físico, que no tiene nada que ver con su Padre Celestial. Pero que Hasatán en su sabiduría lo sabe todo, te arruina la cabeza de chiquito, entonces cuando vos te dicen, tenés que orar, ¡oh! Tienes que hablar con tu padre. No, padre, no. No, pero no tiene nada que ver con tu papá, Dios. Dios es tu verdadero papá. Y que Dios bendiga que tiene un buen papá. Pero quiero que entiendan este punto. Porque no es fácil ser padre. A veces, queriendo dar lo mejor, nos equivocamos y hacemos mal también. Pero quiero que vayamos a este punto para que entiendas qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? No solamente te desconecta de Dios, sino que también te desconecta de tus prójimos. O sea, esposo, esposa, hijo, vecino, compañero, hermano de la iglesia, pastor, todo. Todo es afectado por tu inteligencia emocional. Pero si mis emociones están intoxicadas
Por ejemplo, ¿cómo sé si mi emoción está intoxicada? Mira, un ejemplo sencillo es cuando yo me siento víctima de todo lo que me hicieron. Yo me siento víctima hasta de mis propias malas decisiones, que las tomé yo. Pero, porque fulano de tal, me proyecto. Yo hice tal cosa porque menganito, nunca me hago cargo de mi parte. Siempre estoy justificando mi error. Fuiste llamado a desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Y cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Capítulo 10, versículo 10, perdón, el capítulo 9, lo acabamos de leer. La grasa. Dice, los riñones y el diafragma de hígado de la ofrenda Hatat los hizo quemar sobre el altar como Hashem le ordenara a Moshe. Ahí lo tenés. Es fácil, ¿o no? Bueno, salgan a buscar ahora, corderito. Esa es la solución. Acá está. Pero está codificado. Vamos a descodificar. ¿Querés tener inteligencia emocional? Este es el camino. ¿Cómo se desarrolla? Hígado en hebreo es kabetz. Hígado en hebreo es kabetz. La palabra kabetz es hígado. Viene de una raíz hebrea de otra palabra que es kabat. Kabat es honra. Y lo contrario es todo lo que ha sufrido una persona desde que nació hasta el día de hoy. ¿Qué es lo contrario a la honra? La deshonra. Fíjate cómo empieza a coordinar todo esto, cómo se empieza a relacionar. Kabetz, hígado, viene de la raíz kabat, que es honra. Y lo contrario a la honra es todo el daño que te hicieron, que te deshonraron. Eso está conectado con tu hígado. Y por amor a los nuevos, voy a volver a explicar un punto del hígado que lo hemos visto años atrás. Hay dos órganos en el cuerpo humano que manejan nuestras emociones. Dos órganos que manejan las emociones. ¿Cuáles son? El corazón. ¿Viste cuando dice, me rompiste el corazón? Mentiroso. Y el cerebro. El moaj. El lev y el moaj. Ahora lo vamos a ver. Pero el hígado, que está acá abajo del corazón, es la vasija de las emociones. ¿Cómo es eso? Esto ya lo he enseñado, pero bueno, por amor a los nuevos lo vamos a repetir. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. 1 litro de vino, 4 copas de vino. La primera es la del cordero. Tomás esa copa y estás como un corderito. ¡Feliz! ¿Contás chiste o no? Copa número 2, ¿la tomás? Como las 4 copas del cero de pesa, así, ¡oh! Y sos un león. ¿Con qué tienes problema? ¿Qué pasó? Ahí arrancaste, ¿no? La segunda copa. La tercera copa del litro de vino es la del mono. Ya empezás a hacer pavada. Ya viste, no, porque yo bailaba cuando era pibe. Y la cuarta copa del litro de vino es la del cerdo. Y empezás a hacer chanchada. Y no las vamos a repetir. Ya lo tienes que levantar y decir, ¿qué pasó? ¿Está? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que el hígado contiene tus emociones. Y cuando una persona está borracha, manifiesta esas emociones. O sea, se ríe, llora, quiere pelear, se duerme. Bueno, eso es, ahí está, ahí lo ves. Cuando el alcohol toma el control del hígado, te hace un desastre con las emociones. Bien, no está prohibido tomar, pero con moderación, cada uno se conoce. A ver, entonces, ¿cómo sé yo en qué estado está mi hígado hoy? ¿Cómo lo sé? Es muy fácil. Si vos tenés buen humor, es porque tu hígado está bien. Ahora, escuchá bien esto. No porque vos seas piñón fijo y vivas diciendo chistes. Eso no es tener buen humor, Buen humor es cuando viene la mala. Y ahí vos canalizás la mala noticia y ponés sabiduría sobre lo malo y buscás soluciones. Dani, venime a buscar. 12 de la noche. Venime a buscar, Dani, por favor. Me robaron la batería. Estaban todos mal, pero yo estaba feliz. Digo, vamos a buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Ahí se ve, ahí se entienden.
Si yo estoy en una fiesta, estoy en un cumpleaños, tengo que comer el sueldo, estoy feliz, y sí, es lógica pura. Pero la felicidad se ve cuando vos tenés un problema. ¿Cómo lo resolvés? ¿Cómo lo resolvés? ¿Buscás culpable o tenés inteligencia emocional? Nos divertimos anoche. Impresionante. Impresionante. No me quiero acordar. Fue terrible. Bueno, sigamos que nos vamos del hilo. Vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando mi hígado está sano, es cuando yo sé interpretar las cosas externas que me pasan. Y eso lo determina mi parte inconsciente, no la consciente. ¿Escuchaste eso? Voy de vuelta. La inteligencia emocional no radica en tu parte consciente. Por eso es tan difícil de entender esto y aplicar. Porque vos podés entender todo y decir amén, amén, amén. Y cuando salí de acá, ¿qué pasó? Claro, pero te lo voy a explicar fácil. La inteligencia emocional habita en la parte inconsciente de un ser humano, no en la parte consciente. ¿Querés que te dé un ejemplo físico? La parte consciente sería tu cabeza. De acá para acá es tu parte consciente. De acá hasta los pies tu parte inconsciente. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más fuerte? Es como se dice en hebreo la punta del iceberg. La punta del iceberg, afuera del agua, es la parte consciente. Pero la parte de abajo del iceberg, que es 80 veces más grande que lo que vos estás viendo afuera, es lo que maneja el iceberg. Esa es tu parte inconsciente y ahí está tu inteligencia emocional. A ver, te lo pongo más claro. Porque vos podés decir, ¿qué es eso de consciente, inconsciente? Fácil te lo hago. Vos cuando te vas a dormir, ¿estás consciente o inconsciente? Si me decís que estás consciente, me voy. Me voy, abandono. Estás inconsciente. O sea que el inconsciente toma el control sobre lo consciente para que vos puedas dormir. Pensá con la cabeza. Hay miles de movimientos que haces en tu cuerpo que vos pensaste, pero todo lo demás es inconsciente. Porque vos no tenés ni idea de la cantidad de órganos, músculos, sangre, tendones que se mueven para que vos hagas esto. Vos no sos consciente de eso. Esa es tu parte inconsciente. ¿Amén? Siempre se aprende algo nuevo. Ahora, escuchen. Vamos cerrando esto. Tu parte inconsciente está marcada por todo lo que te hicieron. No tu parte consciente, tu parte inconsciente. Tu parte inconsciente está marcada por todo lo que vos hiciste. No tu parte consciente, sino la parte inconsciente. Y por todo lo que vos aprendiste en la vida. Todo lo que vos aprendiste en la vida determina cómo interpretar las cosas. Cuando le llevaron a Yeshua un postrado de nacimiento, que no había lugar, no podían entrar por la puerta, ¿qué hicieron los locos, los amigos? Sacaron las tejas, no había tejas, era el paja. Lo bajaron por el techo, re locos. Y ahí tenés que ver la fe de esos amigos, porque el paralítico seguro le decía, basta, estás loco. No, Jesús te va a curar. Es una historia hermosa. ¿Y qué dijo la gente cuando él, porque encima lo curó de una forma muy especial? Léanlo. ¿Cómo dijo? No dijo, levántate y anda, dijo, tus pecados te son, levántate y anda. Ahí hay otra enseñanza, no vamos a entrar en eso. Pero quiero marcarte algo. La gente que estaba ahí dijo, bendito sea el Dios de Israel, que da poder a los hombres, dijeron. Eso está en tu Biblia. Años después, Rabino Shaul, apóstol Pablo, no sé dónde fue, en Grecia, no sé dónde estaba, hace algo parecido. Y la gente en una ciudad decían, han bajado los dioses del cielo. Y ya le habían puesto, a Pablo le decían Júpiter, a Pedro le decían Neptuno. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la diferencia del pueblo de Israel y la diferencia del pueblo griego? Porque según lo que vos te enseñaron es lo que vas a interpretar. ¿Entendés cuál es el secreto? Ellos habían crecido en la idolatría. Entonces empezaron a poner nombre de muñeco. Y ellos dijeron, no, nosotros no, fue Dios. Hay un solo Dios. ¿Está? Pero presten atención a eso. Tu parte inconsciente determina cómo pensás, cómo creés, cómo vivís. Por eso es tan importante este tema. Avancemos más. O sea,
esa parte inconsciente que está formada por lo que te hicieron, por lo que hiciste y por todo el conocimiento que tenés, determina tu carácter. Apa, este me dice, yo soy así. No, te hicieron así. Y no te diste ni cuenta. Y no te diste ni cuenta. Si vos me hubieras conocido a mí antes, ya hubiera salido corriendo. No, Dios te hace lo que realmente tenés que ser. Pero el mundo nos arruina la forma de ser. Y la persona que dice, yo soy así, está arruinada sola, porque no tiene lugar a cambiar. Fuiste llamado a tener inteligencia emocional, que se te grabe hoy. O sea, tu forma de sentir, tu forma de pensar. Cerebro en hebreo es moach, corazón en hebreo es lev, hígado en hebreo es kabetz. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Si tomamos las primeras letras, volví a empezar. Estoy haciendo trampa a lo que me hacen las pantallas, perdón. Después me retan. Si tomamos las primeras letras de estas palabras que dijimos kabetz, que es hígado. Perdón. Ya arranqué mal, tenía que haber hecho la pantalla. No, vamos a arrancar bien de cómo funcionamos. Moa, cerebro. O sea, lamen. Bien, de Moa, cerebro. Primero arrancamos de la cabeza. Después de la cabeza, ¿qué viene? Corazón. Y le dije que era lev en hebreo. Lamen. Y ahora sí, nos queda la kaf, que es de hígado. La kaf de hígado. Bien, ahí tenemos la palabra en hebreo que se forma con estas tres letras hebreas que significa melech. Acá dice melech en hebreo. ¿Y melech qué significa? Rey. O sea, pensá bien esto. A través de tu funcionamiento correcto en cada situación de la vida, o sea, tu manera de pensar, tu manera de sentir, que controla las emociones que están en tu hígado, sos el que gobierna tu vida, sos un rey. Y de lo contrario, ¿qué es? Esclavo. ¿De qué? Del mundo externo, de lo que pasa afuera. Así está el 90% de la gente. Pero vos fuiste llamado a tener inteligencia emocional. Y por eso están estos códigos de luz en el hebreo, para que vos los actives en vos y dejes de ser esclavo de tus emociones dañadas. Que vos te gobiernes a vos mismo a través de la sabiduría del Eterno, del consejo divino, de la palabra de Dios. Y no que te dejes dominar por cada situación. Miren lo que dice el versículo 10. La grasa, los riñones y el diafragma de hígado de la ofrenda Hatat. Fíjense lo que me dice, la grasa. Lo vimos hace menos de una semana. ¿Qué era la grasa? ¿Qué simboliza la grasa? El pecado. Y me dice, la grasa del hígado. Y si te dije que en el hígado están las emociones, ¿qué pecado me está hablando acá? El pecado de mis emociones. Mirá cómo se aclara ahora. Vamos cerrando. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para eliminar la grasa de mis emociones, de mi hígado? Pensando, viendo y sintiendo como lo hace el Eterno, como lo hace Yeshua. Y ahí es que yo puedo quemar el pecado de mis emociones dañadas. ¿Cuáles son las emociones dañadas? Bueno, las voy a enumerar, porque gracias a Dios yo sé que acá no hay ninguna. ¿Amén? Ni amén, dije. Estamos a las manos. Rencor es una emoción dañada. Es algo que te hicieron. No es tuyo. Ira, odio, celos, envidia, egoísmo, depresión, apatía, desánimo, miedo al fracaso. Hay gente que no hace algo porque porque yo si lo hago va a salir mal y yo sé que después va a pasar esto, que una película, y nunca diste ni un paso para adelante, no sabes lo que va a pasar. ¿Sabes? Tu Dios es todopoderoso y te ama, y tiene control de todo, no le das espacio a Dios. No, pero yo ya sé, eso es del mundo. Pánico, el pánico viene de una emoción dañada.
Te enumeré algunas, hay más. Dale todas estas grosuras, estas grasas, al sumo Cohen, al sumo sacerdote, para que vos puedas ser uno con él y manifiestes su carácter. Fuiste llamada a expresar el carácter del Señor. Eso es difícil, ¿eh? Pero tenés que tener, para poder manifestar el carácter del Señor, tenés que tener emuná. ¿Qué era emuná? Creer, confiar y obedecer. Ahí ya estamos en los problemas de nadar de amigo. Pues yo creo, pero me cuesta obedecer los mandamientos. No tenemos nada. Yo creo, pero viste, la realidad, viste, tengo tanto, me dieron tanto, y la realidad es la realidad. No confías. Emuná es completa, es creer, confiar y obedecer. La fe, esa fe que vende la iglesia, es una mentira. Es F, no es fe. La verdadera fe es esta. Creer, confiar y obedecer. Y esperar en el Señor. A eso fuiste llamado. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Sigamos. Tenés que tener comunión con Dios todos los días. Para que vos puedas tener emuná, tenés que tener comunión con Él. Porque cuando vos no tenés comunión con Dios, te puedo asegurar que Dios hace 20 millones de milagros por día en tu vida. Y vos, como no tenés emuná, nunca los ves. Hay gente que cree que porque sale a la mañana y vuelve a la noche a la casa, todo bien, ¿no? No, vos no tenés idea de la cantidad de ángeles que se movieron. Ese tipo que te puso el auto que no avanzaba, te frenó porque más allá de un accidente. Ese varón que te pidió la hora te salvó de otro que te iba a robar. Y así te puedo explicar 20 millones de cosas que nunca te vas a enterar. Pero eso lo ve una persona que tiene comunión con Dios. La persona que no tiene comunión, pero este tipo, me hace llegar tarde, no podés discernir nada. Nada discernís. Hay testimonio acá de esto. Me acuerdo cuando la hermana, en la parada del colectivo, se retrasó y se llevaron puesta la parada. O sea, hubiera muerto. O sea, estas cosas pasan, hermano, que vos no las veas no quiere decir que no existen. Pero como no hay emuná, como no hay comunión con Dios, estamos por la vida como si fuera un ser humano normal y esto es lo que veo, lo que tengo, lo que siento. No, eso no es de la fe. Eso no tiene nada que ver con la fe. Dios te está guardando. Vos no tenés idea de la cantidad de órganos que funcionan bien en vos para que vos mañana abras los ojos. Y vos te pensás que lo abriste porque estás fuerte, fui al gimnasio. ¿Qué tiene que ver? Hay gente muy fuerte que se ha venido Malaja Mabe, el ángel este de la muerte, y se los ha llevado. Gente sana. Y se ha muerto, hermano. Seamos conscientes de estas cosas. 20 millones de milagros por día y no los vemos. Todos tenemos que agradecerle, pero con entendimiento. No, le doy gracias porque dijo el pastor. No, no le des gracias. No le agradezcas nada. No tiene sentido. No vas a alcanzar la sabiduría así. La alcanzás cuando vos mismo decís, Señor, mostrame tu mano, y te das cuenta que hay cosas que escapan a lo que vos podés hacer. Que es Dios que te ama muchísimo. Bien. Según la Torá, ¿qué es lo más impuro que existe en este mundo? Con esto cerramos. ¿Qué es lo peor, lo más impuro para Dios que está prohibido que lo toquemos? Ahí lo ayudé. Un cadáver. El cadáver de un ser humano. Es lo más impuro que hay para Dios. Y lo explico fácil, para que lo entiendan. Primero que de ahí se fue lo que le daba vida. Era el ruach y el alma. Se fueron. ¿Y qué queda? El cuerpo vacío. Y los espíritus malignos quieren alimentarse de la luz que quedó en el cuerpo. Automáticamente cuando sale el ruach y cuando sale la neyamá, se llena de malos espíritus. Por eso no lo tenés que tocar. Porque te puede pasar a vos. ¿Querés que te dé un ejemplo físico? Agarrá un frasco de mermelada, o está vacío, pero que queda toda la mermelada pegoteada adentro, déjalo destapadito arriba de la mesa y fíjate el otro día cómo está. Es lo mismo. Se va a llenar de hormiga, bicho, araña, mosca, es lo mismo. Para que lo entiendas. Así funciona. Somos luz. Somos luz adentro de este cuerpo. Cuando la luz sale, los bichos quieren alimentarse de esa energía. Por eso no tocamos los cadáveres. Bien. Ahora,
tenemos en esta historia de nuestra parashá 2 cadáveres dentro del templo, el lugar más santo que había sobre la tierra. O sea que esos muertos, por eso le da la orden de sacarlos rápido, estaban impurificando el templo. Eso lo puedes ver en el capítulo 10, versículo 6. Yo no lo voy a leer, por tiempo no lo vamos a leer, léanlo ustedes. Pero ahí va a ver que da la orden el Señor que saquen los cuerpos rápido de dentro del templo, porque están impurificándolo. Ahora vamos a nosotros, porque esto mucho para nosotros nos sirve, vamos a entenderlo. Nuestro cuerpo es un templo, ¿está? Y adentro está el Ruach, está el Espíritu, ¿amén? Entonces, el pecado que cometemos todos, con pensamientos, con palabras y acciones todos los días, nos impurifica. Nos impurifica. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando hay pecado, se impurifica el cuerpo. ¿Está? Bien. Y siempre los que oramos, pedimos perdón a través de nuestro Santo Maestro al Eterno. ¿Y por qué pedimos perdón al Eterno a través de sus méritos, de los méritos de su Hijo? ¿Por qué somos perdonados a través de Yeshua, de Jesús? ¿Por qué? Tenemos fácil. Si un cadáver es lo más impuro que existe, uno que murió y resucitó, ahí lo tenés, es lo más santo que existe. ¿Lo entendiste ahí? Un cadáver solo es lo más impuro, pero un cadáver que resucitó es lo más kadosh, kadosh, kadosh. No hay algo más kadosh. Porque venció a la muerte y volvió a tener vida en ese cuerpo. Ese es tu Señor. Ahí vas entendiendo, porque hay gente que se quedó con la sangre en la cruz. No. Por eso no tienen comunión con Dios. Yo acepté a Cristo hace 30 años. No, hermano, hay que orar todos los días. Perdón, estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces, vamos a cerrar. Si ese cuerpo mío se impurifica a través de mi pecado y quedo impuro, ese que murió y resucitó por mí, en el cual yo creo, me limpia, me purifica. Cada vez que hablo con Él, cada vez que lo veo en una acción, cada vez que leo su palabra, cada vez que medito o comento en mi casa cena de Shabbat, porque soy kosher, soy rumiante, no me voy a mi casa ahora a poner video en YouTube. Voy a hablar de lo que hablamos hoy acá, porque ahí no sos kosher, ahí sos inmundo, dice la palabra. El kosher es el que rumía. Entonces, me voy a mi casa a meditar en lo que el Eterno me ministró. Y ahí, ¿qué estoy logrando? Purificarme. Le estoy dando lugar a la palabra en mi vida. Si yo quiero sanar mis emociones, si yo quiero sanar mi manera de pensar, estoy obligado a tener comunión con Yeshua. No hay otra forma. No existe. Vamos de punto base. Todo aquel que quiera tener inteligencia emocional debe tener comunión con su Señor. Estás obligado. Si vos querés purificarte, tenés que acercarte a Él todos los días. Yo fui el viernes al Shabbat. ¿Cuántos son los mandamientos de la Torá? Para el judío. ¿Cuántos son? A ver, no lo escucho. 613. Amén. ¿Saben cuántas funciones tiene el hígado? 603. ¿Casualidad? No existe. Él quiere manifestarse a través tuyo. Pero para hacerlo, tenés que estar santificado. Tenés que estar puro. Tenés que tener tus emociones y tus pensamientos sanados. Dice la Torá, seré santificado por aquellos que están próximos a mí. ¿Escuchá eso? Voy a ser santificado por los que están cerca mío, dice el Señor. Medita en esto y que el Eterno te dé la fuerza. Shabbat Shalom, hermano. Shabbat Shalom.